Andrea Filipa Alves Martins. Andrea es médico de familia del área de gestión sur de Osuna, y va a impartir una conferencia, coloquio, denominada Pasar la consulta mirando a la calle. Andrea, antes he tenido la oportunidad de charlar un poco con ella. Bueno, pues me ha comentado que lo que va a exponer es su experiencia como médico de familia. Tenemos la suerte que Andrea muy recientemente se ha incorporado al equipo de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, ¿vale? Y entonces, bueno, pues toda esta experiencia que ahora que nos va a contar como médico de familia en el ámbito comunitario, pues seguro que la va a trasladar en servicios centrales para que tomemos las decisiones acertadas en cuanto a la atención primaria. Yo voy a aprovechar, y teniendo en cuenta que hablamos de medicina de familia, voy a aprovechar porque, como he comentado ayer, hubo mesa sectorial y ya se cerró cuál va a ser la forma de incorporar las 411 enfermeras especialistas de familiar y comunitaria que se van a incorporar en atención primaria, que, como sabéis, estaban reflejadas en el Pacto de Atención Primaria, y que serán una realidad tras la resolución de las convocatorias, que la semana que viene os mandaremos con carácter inmediato las convocatorias y las instrucciones para que la podáis convocar. Y la intención es tener incorporadas las 411 enfermeras de familiar y comunitaria el día 1 de noviembre. ¿Vale? Entonces, bueno, sin más, Andrea, te doy la palabra. Vale, pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la organización por dar este espacio a la medicina comunitaria, ¿verdad? Que tanto tiene que ver con la ruralidad, ¿verdad? Entonces sí que me parece muy oportuno, ya que estamos en un ámbito rural y que se aporte esta importancia y este espacio para hablar de la comunidad. Y en segundo lugar, también a Osuna, que me ha permitido crecer como médico de familia y ampliar esta mirada, dándome siempre todas las oportunidades para ampliar mis conocimientos. Y ya que están también aquí los representantes, pues me gustaría agradecerlo. He estructurado la exposición en dos partes. Una primera en la que me parece fundamental que aclaremos conceptos, que pongamos en común de qué hablamos cuando hablamos de comunitaria, porque sí es cierto que se repite, ¿no? Muchas veces, ¿no? Lo comunitario, la acción comunitaria, ¿no? Creo que es algo común, pero quizás no siempre tengamos tan claro de qué hablamos cuando hablamos de comunitaria. Así que empezaremos por ahí. Y luego seguimos ya con lo que es la organización de la orientación comunitaria ya más propiamente dicha, ¿vale? Y el marco normativo y ya cuáles son, desde mi punto de vista, las necesidades para poder llevarlo a cabo. Pues empecemos. Si hablamos de salud comunitaria, aunque todos conozcamos la definición de salud, no me parece de más, aunque sea de forma breve, poner en común ese concepto de salud. Del año 48, ¿no? La OMS, que la define como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades, pero esa definición de salud, sin embargo, fue evolucionando en los últimos años, ¿no? Y ya hoy sí que tiene un concepto mucho más amplio con un enfoque más social, y eso sí que lo quería hoy traer y ponerlo en común. Luego, si le añadimos esa segunda palabra de comunitaria, ¿no? Comunitaria, ¿a qué hace referencia? A la comunidad, ¿no? Y cuando hablamos de comunidad, ¿qué palabras nos vienen a la mente? Probablemente territorio, población, pero comunidad no es lo mismo, ¿verdad? Que territorio ni población, no son sinónimos, ¿no? Comunidad, hay algo más allá, ¿no? Que solamente territorio y población. Hay una serie de vínculos, ¿no? De común, ¿no? De esas relaciones que tenemos entre todos, ¿verdad?
Pues entonces, si hablamos de salud comunitaria, hablamos de esa expresión colectiva de la salud individual y grupal, pero también teniendo en cuenta las relaciones que se establecen con las entidades, los agentes del territorio y también la influencia que tienen pues, los factores sociales, económicos, políticos y globales. Esto es fundamental para que hablemos de salud comunitaria y entendamos de qué estamos hablando. Obviamente os viene a la mente, ¿no? Hablando de este concepto de los determinantes de la salud. No me voy a extender, todos los conocemos como primer mentor o de las primeras personas, ¿no? que han puesto en evidencia la existencia de los factores más allá de lo genético o del sistema sanitario y de hecho como los principales determinantes, ¿no? de la salud de las personas, ¿no? La LONDE en Canadá, y que ese primer modelo, ¿no? dio lugar a otros modelos, ¿no? un poco más complejos y que tenemos uno en España de la Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud, en el que añade los ejes de la desigualdad como verdaderos determinantes de la salud de las personas, ¿no? Y quería también hacer referencia a eso hoy. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ruralidad, ¿no? Y la ruralidad en sí misma, el territorio, ¿verdad? Es un eje de desigualdad. Os pongo una gráfica que tampoco vamos a profundizar en los datos, pero esto es de Sevilla, los barrios de Sevilla, y como veis arriba, la distribución de la mortalidad por cardiopatía isquémica. Y vemos cómo hay un aumento del riesgo de mortalidad por cardiopatía isquémica en aquellos barrios con mayor exclusión social, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? Del territorio como un eje de desigualdad social. Por lo tanto, lo que dice Rafael Coufiño, ¿no? Tu código postal es más importante para tu salud que tu código genético. Estamos hablando, por lo tanto, que hay factores que determinan que la salud sea diferente, ¿no? O sea, bueno, distinta en diferentes grupos o subgrupos de personas, ¿no? Esto condiciona que haya unas desigualdades en salud, que además hay que tener en cuenta que hay una interseccionalidad, quiero decir que cada individuo, ¿no? Nos vemos atravesados por distintos ejes de desigualdad. Quiero decir, el género, territorio, etnia, es un ejemplo de ello, por ejemplo, hablando de nuevo de ruralidad, de una mujer gitana en el ámbito rural, ¿no? Que tendrá mucho más complicado conseguir alcanzar ese estado de salud que otra persona en otro entorno y en otro contexto. Hablamos, por lo tanto, que va a ser necesario, o si damos a todos los individuos los mismos recursos, no todos llegarán al mismo punto, ¿no? Al mismo objetivo. Por lo tanto, va a ser necesario a algunos favorecerles, ¿no? Darle más recursos o facilitarles que consigan alcanzar ese objetivo que tenemos en común para todos. Hablamos, por lo tanto, de otro elemento clave de cuando hablamos de la mirada comunitaria, que es el trabajo intersectorial. Tenemos que contar con otros agentes del territorio, con educación, con el poder local, ¿no? Con los ayuntamientos, para poder tener o conseguir obtener nuestro objetivo. En la mirada comunitaria, un elemento clave también es el modelo de activos, que como veréis a continuación es el modelo que sigue y que permanece a lo largo de todos los niveles de la orientación comunitaria. Entender que debemos de enfocar, cuando tenemos tanto el paciente como luego en la comunidad, enfocar a las personas no solamente desde un punto de vista de la enfermedad, sino también de aquellos recursos que tenemos en la misma comunidad que son favorecedores, que pueden contribuir a que las personas alcancen su estado de salud. Y para ello necesitamos la participación de la población. Hablamos de empoderamiento de las personas, ¿no? Las personas tienen que ser el centro de estas intervenciones, ¿no? Y por ello necesitamos llegar al menos al punto, aunque sea desde la consulta, de que
bueno, el punto 3 de esto es un modelo de participación comunitaria en el que al menos la persona tiene que llegar a decidir y actuar en función a ello. Llegamos entonces a la organización de la orientación comunitaria que os quería trasladar hoy también. Eh, Se han publicado en España varios artículos en los últimos años en los que se plantea una organización de la orientación comunitaria que luego han dado lugar a otro material publicado por el Ministerio de Sanidad y que es el que que he tenido en cuenta para hacer las siguientes positivas en las que os lo expongo. La orientación comunitaria se puede organizar en tres niveles. Un nivel uno, que es el nivel individual, al que denominan atender a las personas mirando a la calle, y este es el que se produce en las consultas y en los domicilios. Y luego el nivel 2, el grupal, la educación grupal trabajando sobre las causas de las causas. Y un nivel 3, el colectivo, propiamente dicho, de la acción comunitaria en salud. Un punto fundamental es que todos los niveles, los tres, están interconectados. Es fundamental que la información que se vaya obteniendo en cada uno de los niveles se traslade a los demás. Desde el nivel colectivo, cuando trabajamos con las entidades del territorio, ¿no? Y obtenemos información, por ejemplo, de un mapeo de activos, es importante que esta información se traslade al nivel uno, al nivel individual de las consultas, ¿vale? Para que podamos hacer esa recomendación de activos con activos que estén actualizados, ¿no? Para que luego podamos hacer actuaciones con nuestros pacientes que sean efectivas, ¿no? Profundizando un poco en cada uno de los niveles, en el nivel individual, que como comentaba es en el contexto de la consulta y los domicilios, eh, deben de estar involucrados todos los profesionales de nuestros centros de salud. Todos, esto es, desde los administrativos hasta los fisioterapeutas, personal de enfermería, medicina, odontólogos, todos, porque tiene que ser una mirada conjunta y común. En este punto se hace un abordaje integral del paciente. Es lo que llevamos haciendo siempre en las consultas, no es nada nuevo. Aquí no se trata de inventar algo, ya está todo inventado, simplemente es retomarlo, ¿no? Entonces, aquí es fundamental hacer eso, el abordaje biopsicosocial, teniendo en cuenta esa visión integral del paciente, una herramienta tan clave en la atención primaria. Y incorporando la recomendación de activos. Es fundamental el trabajo en equipo, no solamente dentro del centro de salud, con el personal sanitario y no sanitario, sino también fuera del centro de salud y reforzar esas comunicaciones que a veces son complicadas, ¿no? Yo quiero decir con esto que hay situaciones, ¿no? de ese abordaje biopsicosocial en el que nos damos cuenta que un paciente para conseguir lograr la solución para un problema de salud o que plantee la consulta, realmente la solución de su problema no está dentro de nuestra consulta, ¿no? Y lo tenemos que derivar a un servicio social externo, ¿no? Pues a veces esas comunicaciones son complejas o dificultosas. Entonces, por eso hago esa referencia también al trabajo en equipo fuera del centro de salud. Las visitas domiciliarias como pilar fundamental también de los médicos de familia y que tanta información nos aportan, ¿no? Cuando llegamos a las casas de los pacientes, ¿no? La importancia de la atención primaria y los médicos de familia, mm, la cercanía que se establece con la población no es solamente física, ¿no? La accesibilidad que tantas veces hablamos de la atención primaria no se da solamente porque nos encontremos en una situación geográfica, ¿no? Que nos pone en la cercanía con los pacientes, ¿no? Sino que somos, yo creo que de los pocos profesionales que llegamos a entrar en los domicilios, ¿no? De los pacientes, que llegamos realmente a conocer sus problemas más íntimos, ¿no? Muchas veces, ¿no? En las que nos sentamos en la mesa camilla, ¿no? Con el paciente y vemos las fotos de sus hijos, ¿no? Y a veces en situaciones tan delicadas, ¿no? Cuando están
en los últimos días, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso aporta una sensibilidad y una perspectiva que quizás otras especialidades, ¿no? No lo tengan. Entonces, es otra mirada, otra fortaleza más que aporta a la mirada comunitaria. Luego, la historia clínica electrónica es otra herramienta importante a tener en cuenta en la mirada comunitaria, porque tenemos que trasladar esto que hacemos en nuestro día a día, que ya digo que no es nada nuevo, que lo hacemos todos los días, pero tenemos que tener la posibilidad de trasladarlo a la historia clínica, porque tiene que haber una continuidad, ¿no? Si yo hago este abordaje biopsicosocial, hoy tengo que tener la posibilidad de hacerle un seguimiento dentro de una semana, dos, un mes, cuando vuelva a atender al paciente. Entonces es importante poder codificar, ¿no? Los códigos Z, poder hacer un genograma, un ecomapa, poder registrar las condiciones socioeconómicas, incluso los activos en salud. Y estos son los ámbitos en los que se produce este nivel de la orientación comunitaria. Un segundo, con respecto al segundo nivel de la orientación comunitaria o grupal, la educación grupal trabajando sobre las causas de las causas, en este nivel algunos de los profesionales de nuestros centros de salud estarán trabajando en conjunto, bueno, con grupos de pacientes del centro de salud, pero de forma participativa. Es importante aquí seguir una metodología que no sea simplemente basada en dar determinadas recomendaciones, ¿vale? Sino que tener en cuenta una metodología participativa. Cuyo objetivo sea el empoderar al paciente. Tenemos ejemplos de eso, ¿no? Los ejemplos de los GRUSES, por ejemplo, ¿no? O los PROCESE también, ¿no? Serían otro ejemplo de metodología también utilizada. Y este nivel 2 se puede incorporar dentro de programas que ya tenemos y que también hacemos, ¿no? Que serían los GRUSE, por ejemplo, dentro del PIOBIN también, el grupo de cuidadoras, que es un ejemplo también de nuestro centro de salud, o pues a través de la elaboración de talleres que también, por ejemplo, hicimos en Marchena, ¿no? Desde el análisis de necesidades que hicimos con la población, nos dimos cuenta que hacía falta incidir sobre el cambio de hábitos de vida. Decidimos pues realizar una serie de talleres enfocados en eso. Entonces, pues hicimos de forma participativa, con el objetivo de empoderamiento, total, que estamos hablando de un nivel 2, ¿vale? En un contexto grupal. Y ya un nivel 3 que hablamos ya de la acción comunitaria en salud propiamente dicha. Aquí algunos profesionales trabajan con agentes del territorio, sumándose a proyectos que probablemente ya existan o no. Aquí el líder de estas acciones comunitarias no tiene por qué ser la atención primaria propiamente dicha, puede ser el ayuntamiento, puede ser otras entidades, ¿no? Es importante tener siempre una retroalimentación también de toda la información que se recaude en este punto, y sí es de referir que aquí estamos hablando ya de un proceso mucho más lento, ¿no? Tiene que haber un ciclo de acción comunitaria, y pueden ser necesarias pues, muchas herramientas para poder llevarlo a cabo. Este es un ejemplo de un mapeo de activos que hicimos en Marchena, que se lleva haciendo desde hace varios años, desde la mesa de participación ciudadana, en el que hicimos también análisis de necesidades de la población, Cafés del Mundo, y en el último año el paseo de Jane, identificando algunos activos. Ya empezando a finalizar con el marco normativo. A nivel internacional, la orientación comunitaria, bueno, sabéis que se marca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, dentro del Objetivo 3. A nivel nacional se hace mención a esa orientación comunitaria dentro del marco estratégico para la atención primaria y comunitaria del año 2019. Y también dentro del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria, en el que uno de sus objetivos es efectivamente reforzar la orientación comunitaria.
A nivel autonómico se hace mención, aunque no sea un marco normativo, pero sí que me gustaría referirlo dentro del cuarto Plan Andaluz de Salud y dentro de la Estrategia de Atención Primaria del Plan Estratégico 2020-2022, en el que una de las medidas es la atención a la comunidad. Se está trabajando a nivel también autonómico en la estrategia de salud comunitaria en atención primaria, en el que hay una serie de recomendaciones del Ministerio. Y también ya para resaltar también que la atención comunitaria es parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. De hecho, viene referido como la atención a la atención comunitaria y corresponde justo a la definición del nivel 3 que os comentaba antes. Justo este punto va a sufrir cambios que se aprueba en principio hoy, justamente, no sé si al final ha salido o no, sí, ¿no? Y se va a introducir el nivel 1, nivel 2 y nivel 3, tal como os lo he comentado antes, con lo cual es algo interesante también de tener en cuenta de cara al futuro. ¿Qué condiciones creo que son necesarias, algunas de ellas, para dar lugar a esta orientación comunitaria o potencial? En primer lugar, creo que tendríamos que comentar que igual hay que plantearse qué cosas que hacemos en las consultas, ¿no? Que quizás haya que dejar de hacer. Me refiero, por ejemplo, a la medicalización de los malestares de la vida, ¿no? Cotidiana. ¿Cuántos pacientes vienen a nuestra consulta con problemas, ¿no? Que lo que comentaba al inicio, ¿no? Que realmente no tiene una causa o no tiene una solución que es estrictamente médica, ¿no? Y cuando estamos en la consulta de atención primaria, realmente este porcentaje de pacientes es realmente elevado, ¿no? Entonces, hay que plantearse, ¿no? ¿Qué cosas hay que dejar de hacer para poder darle lugar a otras? Es importante seguir invirtiendo en formación en salud comunitaria. Es cierto que a nivel nacional ya hay formaciones, sobre todo el curso de atención comunitaria para la salud y a nivel autonómico el PARAC, pero sí es verdad que todavía no alcanzamos el mismo nivel que la formación en otros contenidos, ¿no? Entonces sí es importante que sigamos invirtiendo en formación para que ampliemos hasta esta mirada a más profesionales y sobre todo tener en cuenta que no sea solamente el equipo médico o enfermería, sino ampliarlo, ¿no? A todos los profesionales que juegan un papel en la atención primaria. Y luego la alfabetización con la comunidad. Entender que los procesos de salud y de enfermedad hay que seguir investigando en cómo lo percibe la población, ¿no? Entender por qué se utilizan los recursos de determinada forma, ¿no? Que muchas veces también nos cuesta entender. Por qué las personas, ¿no? Que muchas veces lo vivimos también en la consulta, piden cita pero no acuden, ¿no? Por qué no participan o por qué no adhieren a determinada recomendación. Seguir investigando, pero en conjunto con la comunidad, ¿no? Y siguiendo también las recomendaciones que han demostrado evidencia. Y luego también desarrollar herramientas que nos faciliten el poder desarrollar la comunidad, perdón, la comunitaria desde la consulta y fuera de la consulta, como os comentaba, ¿no? Importante desarrollar la misma aplicación que tenemos, ¿no? de Diraya en nuestro caso y facilitar la inclusión del enlace a mapas de activos y recursos para la salud, que hoy todavía no lo tenemos disponible, el registro de condiciones sociales, que también ya el Ministerio trabajó un documento en este sentido, que me parece también muy importante facilitar ese registro de esas condiciones sociales y, ¿por qué no?, disponer de un banco de actividades comunitarias o grupales, ¿no?
que nos facilitaría a la hora de poder reproducir otras actividades que se han realizado ya en otros contextos, evitar la duplicidad, evitar el volver a dispender horas, ¿no? Buscando evidencia, cuando ya otros compañeros lo han realizado, ¿no? Esto es algo que tenemos, digamos, muy presente en los clínicos cuando hablamos de otro tipo de intervenciones, cuando hablamos de los efectos adversos de un fármaco, ¿no? Que estaría estudiado, cuando hablamos en otros contextos, pero es verdad que en la comunitaria, ¿no? Esta evidencia de las intervenciones comunitarias realmente no disponemos de ellas con la misma accesibilidad que disponemos en otros contextos. Y bueno, y ya para terminar, eh, quería hacer este apunte. La comunitaria, ¿no? La comunitaria parece como ese apellido, ese segundo apellido, ¿no? De la medicina de familia y comunitaria, ¿no? Enfermería comunitaria. En realidad, en los últimos años parece que se está hablando más, ¿no? Parece que es algo que estamos descubriendo. En realidad lleva con nosotros desde que nacimos, ¿no? Desde los años 70, desde que existe la especialidad de medicina de familia y comunitaria. En realidad yo creo que es algo que nos define. Y por eso, en un momento en el que hablamos de la crisis de la atención primaria, que estábamos hablando antes, de la crisis de la atención primaria en los ámbitos rurales, ¿no? De la dificultad para cubrir los puestos de medicina de familia y comunitaria en el ámbito rural, creo que es importante recuperar esta definición nuestra, ¿no? Este apellido nuestro, que aunque haya quedado ahí un poco al margen en los últimos años, fruto pues, de la necesidad de cubrir pues, otros objetivos quizás, eh, retomar ese apellido, hacerlo nuestro, quizás eso pueda ilusionar, ¿no? Y hacer que otros compañeros vean en la medicina de familia y comunitaria la posibilidad de- de dedicar sus años a realmente algo que puede ser ilusionante, ¿no? El cambiar la vida de las personas con esta mirada más amplia. Y bueno, y quería simplemente decir eso, que debemos trabajar con la mirada, la escucha y la bota en la calle donde se forja o se rompe la salud. Gracias. Bueno, Andrea, muchas gracias. A mí me ha encantado. Yo estoy seguro que a todos les ha encantado. Has dado una visión de tu profesión muy bonita. Yo te animo a que vayas a la Facultad de Medicina a contar lo que nos has contado, porque estoy seguro que esa medida la podemos poner también como medida efectiva para la cobertura de la zona de puestos de difícil cobertura. La verdad me ha encantado, bueno, toda la visión, trabajo en equipo, todo el mundo es necesario y lo que nos has comentado, pues evidentemente cuando se lee el título de tu conferencia, pasar consulta mirando a la calle, yo creo que todo nos ha quedado claro. Yo he aprendido mucho, muchísimas gracias.